Hola, buenas tardes. Nuevamente estoy con ustedes. Soy la licenciada en Derecho y en Contaduría Pública, María Eugenia Moctezuma Xochigua, titular del despacho jurídico Moctezuma y Asociados. El objetivo de la presente plática es darles a conocer los derechos que tienen los deudos cuando un pensionado del ISSSTE fallece. En primer lugar, tenemos el pago de marcha. El pago de marcha consiste en el equivalente a 4 meses de pensión o 120 días de pensión. Se le entrega a la persona que realmente cuente con el comprobante. Puede ser la esposa, puede ser un hijo. Quien cuente con el comprobante tiene todo el derecho de reclamarlo ante el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Otro derecho que tiene precisamente es el pago del seguro institucional. Este es el equivalente a 180 días de la pensión y se tramita ante la aseguradora ante la cual haya hecho el contrato institucional. Ahora, es muy importante tener la designación de beneficiarios. En la práctica nos hemos encontrado con que al fallecimiento del pensionado, los familiares no encuentran la designación de beneficiarios. Para la aseguradora, pues acuérdense que las aseguradoras van a buscar hasta el mínimo pretexto para no pagar esos seguros. Entonces es muy importante que de alguna manera ese documento lo tengan en resguardo y cuando Dios no lo quiera llegue a suceder el caso, pues ustedes sepan dónde encontrar dicho documento. El otro derecho, que es el que nos va a ocupar un poquito más de nuestro tiempo, es el que corresponde a la pensión por viudez. Digamos que lo normal es una pensión por viudez. ¿Quién tiene derecho? Bueno, pues tiene derecho la persona que haya contraído nupcias con el pensionado y que cuente con un acta de matrimonio. También acá tenemos diferentes casos. En la práctica hemos encontrado con que llega una persona, entrega todos los documentos que son necesarios para el trámite de la pensión por viudez. Aquí hago un pequeño paréntesis y les comento cuáles son los requisitos para la obtención de la pensión por viudez. En primer lugar, tenemos el acta de defunción, el acta de matrimonio, las actas de nacimiento de ambos cónyuges, la credencial del lector, también de ambos cónyuges, la CURP de las dos personas, el comprobante de domicilio tiene que ser actualizado, 2 fotografías y algo muy importante, un estado de cuenta con una clave interbancaria para que ahí se les deposite la pensión. Entonces les comentaba que en la práctica hemos encontrado con que llega un cliente y nos dice, oye, quiero tramitar mi pensión por viudez, mi esposo falleció hace 2 años, pero por problemas de salud, por problemas económicos, por lo que ustedes gusten y manden, no había tramitado la pensión por viudez. El caso es que cuando nos presentamos a la delegación del ISSSTE con todos los documentos, resulta ser que ya existe otra persona a la cual ya le están pagando la pensión por viudez. Nosotros tenemos la obligación de solicitar nuestra pensión por viudez con todos los documentos que ya les mencioné. Aquí, ¿qué va a suceder? El ISSSTE tiene que valorar y definir quién tiene el derecho de acuerdo a la antigüedad del acta de matrimonio. Recuerden que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, aquí ¿qué sucede? Si nuestro cliente resulta que su acta de matrimonio es la más antigua, pues el ISSSTE le va a dar la pensión por viudez a ella y le va a suspender la pensión por viudez a la otra persona. Solo que aquí el cobro va a ser a partir de que la tramitemos nosotros. Lo que ya se le pagó a la otra persona, pues el ISSSTE sabrá el procedimiento que tenga que hacer, pero a la pensionada real le van a pagar a partir de que se solicitó. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Aunque pareciera que no es posible, sí es posible.
nosotros tenemos varios casos, tanto en el estado de Oaxaca como en el estado de Chiapas, que se dan estos casos. De hecho, hemos encontrado en ocasiones casos en los que existen hasta 2 o 3 viudas, ¿sí? O incluso todas las 3 viudas tienen su acta de matrimonio, ¿sí? Y pues ahora sí que alguna de las 3, 2 fueron engañadas porque una es la que realmente tiene el derecho, ¿sí? Esto es lo que corresponde a la pensión por viudez. Resulta que también el pensionado que fallece puede ser que no estaba casado con ninguna mujer o con ninguna persona, pero sí tenía una concubina. En este caso, la concubina tiene todo el derecho de tramitar la pensión por concubinato, con los mismos requisitos, solo que en lugar de el acta de matrimonio, tiene que tramitar un acta de concubinato para que estemos en posibilidad o ella esté en posibilidad de demostrar el concubinato. Ahora bien, también la ley señala que si se presentaran varias concubinas a solicitar la pensión, ninguna tiene el derecho. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque también se dan casos que aparecen más de una concubina y aquí pues el trámite no se le va a poder hacer a ninguna de ellas. Otra variante es cuando ya tienen la pensión por viudez y la viuda o el viudo vuelve a contraer nupcias. La ley del ISSSTE dice que en estos casos se les debe de retirar la pensión, se les debe de suspender el pago de la pensión. Aquí recalco algo muy importante. Efectivamente, la ley lo señala, pero por ahí hay un criterio favorable a esta situación en la cual nos dice que sí es posible recuperar la pensión por viudez aun cuando la persona se haya vuelto a casar. Bueno, otro de los casos es no existe viuda, no existe concubina, pero existe por ahí algún hijo reconocido. Entonces, si es menor de edad, tiene derecho a la pensión por orfandad. O bien, si sigue estudiando, hasta los 25 años puede seguir cobrando la pensión por orfandad. En los casos de que los hijos tengan alguna discapacidad total o parcial, tienen derecho a la pensión por orfandad de manera permanente. Aquí no va a haber límite en cuanto a los 18 o a los 25 años. Únicamente que debe de tener el documento que acredite su incapacidad, que debe ser emitido por el Departamento de Medicina del Trabajo, que se ubica en las delegaciones estatales del ISSSTE. Ahora bien, vamos a retomar un poquito el tema de las pensiones por viudez. ¿Por qué es tan importante recalcar sobre este tema? Porque existen muchísimas personas que cuentan con la pensión de viudez y con la pensión de jubilación. Desafortunadamente, la ley del ISSSTE, tanto la anterior ley del ISSSTE, que ahora está abrogada, como la nueva ley, que es la que está vigente, señalan que en estos casos, cuando tienen las dos pensiones de viudez y de jubilación, la suma de las dos pensiones no puede rebasar el tope de los 10 salarios mínimos. Actualmente el ISSSTE toma como tope salarial las 10 unidades de medida y actualización. ¿Aquí qué sucede? Vamos a pensar que la pensión por jubilación tiene el tope salarial, que actualmente son 26,064 pesos, y que la pensión por viudez resulta que también tiene el tope de 26,064. Entonces, el ISSSTE al sumarlas determina que únicamente le va a pagar prácticamente el importe de una pensión. Esto no significa que no pueda hacer su trámite,
tiene que hacer su trámite normal para la obtención de la pensión por viudez. El ISSSTE le va a emitir el documento que se llama concesión de pensión por viudez, con una cuota pensionaria diaria perfectamente establecida, y cuando haga el cálculo de lo que le debe a partir del día siguiente del fallecimiento de la persona hasta la fecha en que realmente le va a hacer el pago, le va a descontar la cantidad que exceda de los 10 salarios mínimos o 10 unidades de medida y actualización actualmente. Esto, desafortunadamente, como les comentaba, está previsto en la ley, tanto en la nueva ley como en la ley abrogada. Sin embargo, yo siempre les digo a mis clientes, así como en algunas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite criterios o jurisprudencias que de alguna manera perjudican a los jubilados o pensionados, también en ocasiones emite criterios o jurisprudencias que los benefician. En este caso específico de cuando la suma de las pensiones de viudez y de jubilación exceden de los 10 salarios mínimos o las 10 unidades de medida y actualización, anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que eso era legal, que eso era correcto, porque la ley del ISSSTE así lo contempla, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, como los señores ministros señalan en sus jurisprudencias, en una nueva reflexión, una vez analizados los pros y los contras, determinaron que el artículo de la ley del ISSSTE que establece que las dos pensiones se deben de sumar, la parte correspondiente, es inconstitucional. Eso ha dado lugar a muchos juicios ante el instituto. ¿Por qué? Porque definitivamente es un tema totalmente ilegal. ¿Cuáles fueron las reflexiones que llevaron a esta segunda sala a emitir una jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo? Primeramente, porque las dos pensiones son completamente diferentes. Y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos, y es evidente a todas luces. ¿Por qué? Porque quien tiene la pensión por jubilación cotizó al ISSSTE por la plaza que tenía cuando estaba activa. La persona que fallece también, cuando estaba activa, aportó en su momento 28 años o 30 años de servicio, los que hubiese laborado, aportó al instituto. Por lo tanto, son dos pensiones completamente diferentes, ¿sí?, que no ponen en riesgo la viabilidad financiera del instituto. Como paréntesis, en la ley anterior, la aportación por concepto de cuotas de seguridad social correspondía al 8% del concepto 07, y en la ley actual corresponde el 6.125%. Hago otro paréntesis, ahorita que estamos hablando de este tema que nos parece muy importante, durante la breve exposición que estamos realizando, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se las contestamos. El objetivo es pues que aclaren sus dudas y que en la medida de lo posible, si se les puede beneficiar, se les beneficie. Entonces les señalaba que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia reflexionó que ese artículo era inconstitucional. Eso nos lleva a darles en esos casos el 100% de seguridad a nuestros clientes, viudas o viudos, concubinas o concubinos, de que las cantidades que el ISSSTE les ha descontado en sus pensiones de viudez a través del concepto 048 denominado compatibilidad de pensión sean recuperables. Ahora bien, aquí hay un detalle muy importante. A partir de septiembre o bien octubre del 2019, también la segunda sala determinó que las cantidades que el ISSSTE devuelva
por concepto de incremento de pensión, el cual consideramos que es aplicable en estos casos de devolución por los descuentos a las pensiones de viudez, deben de ser actualizadas. Imagínense que en el año 2015 a un jubilado le descontaron 100,000 pesos y en el año 2020 se las están devolviendo. Es lógico y es evidente que no tiene el mismo valor adquisitivo 100,000 pesos del año 2015 que 100,000 pesos del año 2020. Entonces, por eso la segunda sala está obligando al instituto a que de alguna manera las cantidades que devuelva las tiene que devolver actualizadas, tratando de compensar un poquito la inflación que afectó esas cantidades. Otro tema que les quiero comentar también es el que se da cuando fallece el pensionado y su cónyuge se encuentra activo, es decir, está laborando en alguna dependencia federal y por lo tanto se encuentra cotizando al Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales. Entonces, la ley del ISSSTE, igual, la que está abrogada y la actual, señala que no existe compatibilidad ahí, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no procede la pensión por viudez o por concubinato cuando el cónyuge esté activo, por la simple y sencilla razón de que se encuentra cotizando al ISSSTE, ¿sí? Igualmente, aquí la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protegiendo los derechos humanos y el principio pro persona y la dignidad humana, sobre todo, de los pensionados y jubilados, determinó que es inconstitucional ese artículo. Por lo tanto, cuando nos encontramos esos casos, muchas veces la viuda, con todo y lo que implica el haber perdido a su esposo, a la hora de que tramita su pensión por viudez, en muchas delegaciones estatales, llámese Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, etcétera, lo primero que le dicen es: ¿quieres que te demos tu pensión por viudez? Valora cuánto cobraba tu esposo y cuánto estás cobrando tú como trabajador activo. Porque si tu pensión por viudez es más alta y quieres que te la demos, pues te conviene más que renuncies a tu plaza. De verdad, hemos encontrado muchos casos en los cuales la trabajadora o el trabajador renunció. Y en muchos casos, si bien nos va, conforme va pasando el tiempo y llegan a la edad de los 55 años, pues pueden tramitar su pensión por edad y tiempo de servicios. Pero ¿qué pasa si únicamente tenía 10 años o 12 años? Se ve obligada a renunciar a su plaza, a quedarse únicamente con la pensión por viudez, ¿sí? Entonces, ojo, por ahí les encargamos muchísimo que estén al pendiente de esa situación. Podemos, en esta situación, tramitar y obtener la pensión por viudez o por concubinato, no obstante que se encuentren activos. Otro caso, por ejemplo, es que lo hemos tenido como un caso recurrente, es llega algún jubilado y nos dice: fíjate que yo tramité mi pensión por edad y tiempo de servicios y resulta que como yo no tenía 55 años de edad, pues no me lo otorgaron, que debo de esperarme a cumplir 60 años de edad. En estos casos, también es procedente que a través de una demanda, de un juicio instaurado en contra del instituto, obtengamos la pensión por edad y tiempo de servicios. Me gustaría comentarles acerca de las jurisprudencias que son las que de alguna manera nos sirven de apoyo para recuperar, en los casos de las pensiones por viudez, las cantidades que el ISSSTE les ha descontado. Antes de que
de que se me pase este dato. Las viudas deben de tomar en cuenta esta situación. Cuando les entregan la concesión de pensión por viudez, les entregan un documento denominado liquidación de pago previa incorporación a nómina. Ese documento es muy importante que lo conserven. ¿Por qué? Porque hace rato les comentaba, el ISSSTE les va a hacer el cálculo de lo que les deben a partir del día siguiente del fallecimiento de su esposo hasta que el pago se efectúe. Entonces, por un lado le van a calcular los ingresos y por otro lado las deducciones, si tenía un préstamo, ¿sí? Si tenía algún otro adeudo, pero también si la suma de las dos pensiones rebasan los 10 salarios mínimos o actualmente 10 unidades de medida y actualización, en ese rubro de deducciones el instituto les va a descontar la cantidad que están excediendo los 10 salarios mínimos. Entonces, cuando ustedes acudan para que se les devuelvan esas cantidades, tenemos que demostrarle al tribunal, a los tribunales o a los juzgados, dependiendo de la instancia, qué cantidades les descontaron. Entonces, esas cantidades están en ese documento denominado liquidación de pago previa incorporación a nómina. Por eso es muy importante que ustedes lo conserven. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, algunas de las jurisprudencias importantes, hay una que se emitió en septiembre del 2012 y que se refiere a la ley abrogada. Entonces, aquí nos dice que es el artículo 51, segundo párrafo de la ley relativa, transgrede los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A, constitucional. Es lo que les comentaba, ¿sí? Aquí es el elemento primordial para que nosotros podamos recuperar los descuentos que en su momento les hizo el ISSSTE. Esa misma disposición, pero en la nueva ley, se encuentra en el artículo 12 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE. Y es exactamente lo mismo. Ahí se declara la inconstitucionalidad de dicho artículo. Un dato importante antes de que pase desapercibido es comentarles que tiene que estar al pendiente en el pago de su pensión del mes de julio de este año, porque ahí viene un pago, una cantidad adicional que yo creo que en estos tiempos y con esta problemática por la que estamos atravesando, a nadie le cae mal un dinero extra. Entonces viene el ajuste de calendario, que son de 5 a 6 días de su cuota pensionaria y que corresponde a los días 31 de los meses que traen 31 días, porque la pensión está calculada únicamente en 30 días, ¿sí? Entonces, en julio vamos a tener un pago adicional de 5 o 6 días por concepto de ajuste de calendario, para que lo tomen en cuenta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos acá para satisfacer todas sus dudas. Se me estaba pasando comentarles que en el caso en ausencia de una esposa, de algún hijo, los padres y los abuelos también tienen derecho a la pensión por ascendencia. Esto es muy importante porque, miren, sucede, por ejemplo, que a lo mejor cuando fallece el pensionado, originalmente sí se tramitó la pensión por viudez, ¿sí? Pero pues llega a fallecer también la viuda. Entonces, en estos casos, procede que también los padres del pensionado, no de la viuda, puedan tramitar la pensión por ascendencia o en su defecto hasta los abuelitos.
pueden tramitar la pensión por ascendencia, siempre y cuando demuestre que había dependencia económica con el pensionado. También les quiero comentar lo siguiente. Algunas personas, cuando quieren tramitar la pensión por viudez y están activas, y dada la situación que el ISSSTE las condiciona a que renuncien a la plaza porque no pueden tener la pensión por viudez, también les dan la opción de obtener la pensión por orfandad. Yo siempre les digo a mis clientes que si de un principio podemos tramitar la pensión por viudez o por concubinato, nos evitamos el tener que hacer otra vez el trámite, ¿sí? A mi juicio, es preferible tramitar la pensión por viudez, aunque haya hijos menores, a que primero tramitemos la de orfandad y luego después, cuando se termine la de orfandad, tramitemos la de viudez. Resulta que también hemos encontrado casos en los cuales se termina la pensión por viudez, pero como la mamá ya terminó sus 28 años de servicio, ya se pensionó o ya se jubiló, ya no tramita la pensión por viudez, ¿sí? Entonces queda por ahí perdida o de alguna manera desaprovechada. Entonces sí los invito a que revisen sus documentos. Aquí es muy importante que tomen en cuenta que todas las cantidades que el ISSSTE les adeuda prescriben en 5 años. Entonces, si por ahí existe alguna viuda que falleció hace 8 años, que el ISSSTE le ha estado efectuando descuentos, pero que hasta la fecha no ha tramitado la devolución de esos descuentos, el día en que se decida hacerlo, desafortunadamente, no le van a devolver los 8, los 10 o los 15 años de descuentos. Recientemente tuvimos el pago de una persona, de un cliente de la ciudad de Campeche, que ya tenía 10 años con los descuentos y que desafortunadamente por la prescripción pues únicamente pudimos recuperar el equivalente a 5 años de las devoluciones, de los descuentos que el ISSSTE le había efectuado a través del concepto 48, compatibilidad de pensión. Pues hasta acá mis comentarios. Si en su momento no tuvieron tiempo o no vieron el video en vivo, los invitamos a que posteriormente nos hagan las preguntas que ustedes consideren necesarios y estamos abiertos a cualquier situación. A ver, vamos a checar por acá, a ver si hay alguna pregunta. Dice, el señor Luis Franco, dice, tengo la pensión por viudez hace más de 20 años. Falleció mi esposa. ¿Me puedo volver a casar o me quitan la pensión? Bueno, ya lo había comentado hace un momento. La ley del ISSSTE sí dice que procede que le quiten la pensión. Sin embargo, por ahí hay un criterio que nos puede beneficiar y sí podemos recuperar la pensión por viudez. De hecho, tenemos por ahí un cliente de la ciudad de Oaxaca que está en esa situación y ya está el juicio en trámite y estamos seguros que vamos a obtener una respuesta favorable. A ver, el señor Holguín Constantino también nos hace una pregunta. Buenas tardes, licenciada. Mi situación es la siguiente. Hace un año que mi esposo falleció, pero cuando inicié los trámites para mi pensión por viudez, me indicaron que no se me podía entregar porque yo aún estoy en servicio activo y me faltan 5 años para pensionarme. ¿Existe una posibilidad de que pueda obtener el beneficio o tengo que esperar a jubilarme? Efectivamente, también ya lo comentamos. La ley del ISSSTE así lo contempla, pero tenemos herramientas, tenemos criterios y jurisprudencias que nos van a permitir, en estos casos, recuperar su pensión por viudez.
yo les pediría a las personas que están haciendo las preguntas, independientemente del lugar de donde nos la estén haciendo, que nos pueden proporcionar sus números telefónicos y a la brevedad un asesor de nuestra firma profesional se va a comunicar con ustedes para tratar de resolverles su problemática. A ver, aquí la señora Esperanza López me dice: mi tío falleció a los 59 años de edad y nunca solicitó la pensión por edad y tiempo de servicios, ya que estaba esperando cumplir los 60 años para solicitarla. Él trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social, cotizando en el ISSSTE 20 años. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ok, miren, la ley del ISSSTE abrogada establecía que la pensión por edad y tiempo de servicio se podía obtener con 14 años, 6 meses y un día de haber cotizado al ISSSTE y con 55 años de edad. Sin embargo, la nueva ley amplía la edad, ¿sí? Siguen siendo los 14 años, 6 meses y un día, pero hasta cumplir 60 años de edad. Aquí ya existe un criterio definido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual nos señala que con que tenga los 55 años cumplidos, podemos solicitar la pensión por edad y tiempo de servicios. Entonces, aquí a la señora Esperanza López le decimos que lo mismo, si gusta proporcionarnos números telefónicos, nosotros nos comunicaremos con ustedes y estamos en posibilidad de apoyarlo de manera positiva. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice: buenas tardes, mi esposo falleció y al solicitar mi pensión por viudez, el ISSSTE me la negó, argumentando que es hasta que cumpla los 60 años. ¿Sí podrían ustedes obtener mi pensión por viudez? Actualmente tengo 55 años. Pues sí, digamos que es parecida a la pregunta anterior. Efectivamente, si ya cuenta con los 55 años de edad, ya podemos solicitar la pensión. A ver, vamos a ver aquí. Aquí hay otra pregunta. La señora Ivette Aquino nos dice: buenas tardes, licenciada. A los viudos, ¿qué porcentaje de la pensión por viudez nos corresponde? No, pues aquí les corresponde el 100%. Es lo que cobraba el esposo de pensión, es a lo que tiene derecho la viuda. No sucede lo mismo en las pensiones de seguro social, ahí es por porcentajes. En el caso de las pensiones del ISSSTE es el 100% de la pensión que cobraba el esposo a partir del día siguiente del fallecimiento del esposo. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué es el concepto 48? Fíjense que les comento lo siguiente. A veces, por comodidad, por cualquier otro motivo o circunstancia, las personas no imprimen sus comprobantes de pago. ¿Qué sucede? Hasta hace algunos años el ISSSTE imprimía los talones de pago y las personas podían ir a recoger sus comprobantes de pago a la delegación estatal o si pertenecían a alguna asociación o delegación de jubilados, ahí se los entregaban. Sin embargo, ahora ya no es así. Tienen que imprimir de la página del ISSSTE, imprimir su comprobante de pago. Resulta que si no imprimen su comprobante de pago, pues muchas veces no se van a dar cuenta de que el ISSSTE les está haciendo descuentos, ¿sí? Máxime cuando tienen las dos pensiones de viudez y de jubilación y dieron un mismo estado de cuenta, pues y no imprimen sus talones de pago, realmente desconocen si les están pagando de manera correcta o no. El concepto 48 aparece en sus comprobantes de pago del lado de deducciones y dice: concepto 048, compatibilidad de pensión. Este concepto es el que les aplican a las viudas cuando les suman las dos pensiones, la de viudez y la de jubilación, y rebasan de los 10 salarios mínimos hasta el año 2016 y de las 10 unidades de medida y actualización a partir de 2017. Ese es el concepto 48. A ver, acá tenemos otra pregunta. El señor Johnny Ibáñez.
Trabajé 14 años en la Armada de México y ahora tengo 17 años de servicio en el Magisterio Yepo de Oaxaca. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para recuperar la cotización al ISFAN de las Fuerzas Armadas? Bueno, lo que tiene que hacer es solicitar su hoja única de servicios. Acuérdense que el único documento con el cual podemos acreditar los años laborados y cotizados al ISSSTE es la hoja única de servicios. ¿Quién la emite? La emite la dependencia para la cual laboraron, ¿sí? Y es una obligación. Si yo renuncié, si yo me di de baja por cualquier motivo, la dependencia tiene la obligación de expedirme la hoja única de servicios. Por eso es muy importante que la conserven. En caso de que no la tengan, la deben de solicitar. Y como yo les comentaba hace un momento, lo importante es cuando ustedes hagan un trámite, que quede constancia, que quede evidencia. Si yo voy y lleno a lo mejor un formatito por parte de ellos, que ellos me lo están proporcionando, pues no me queda evidencia. Entonces, cuando ustedes soliciten incluso la hoja única de servicios, háganlo en un escrito simple, que les sellen de recibido, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, eso nos puede servir como un elemento en caso de que no se los quieran proporcionar. Aquí tenemos otra pregunta. Jesús Santiago, el señor Jesús Santiago. Dice, mi esposa tenía 44, yo creo que tenía. Mi esposa tenía 44 años al fallecer. No le entiendo. Dice, a ver, mi esposa tiene 44 años. Al fallecer, yo, antes que cumpla ella 60 años, ¿tendré derecho a la pensión? Híjole. No le entiendo la pregunta. Si me la puede replantear, se la contestaría porque no me queda claro. Que si él fallece antes de que ella cumpla 60 años, tiene el derecho, porque tiene 44 todo. Si se trata de, es que para la pensión por viudez no hay fecha, o sea, no hay límite. Sí, el único requisito es que la persona que falleció, si estaba pensionado, que esté casado o que sea concubina. Y si estaba activo, para poder tener derecho a una pensión por viudez, debió de haber laborado por lo menos 14 años, 6 meses y un día, y con eso ya estamos del otro lado. Vamos a esperar un momentito nada más a ver si por ahí nos hacen alguna otra pregunta. Yo quiero recalcarles algo bien importante y creo que no está por demás comentarlo. Nos hemos encontrado con algunas personas que tienen el problema de estos descuentos en su pensión por viudez. Y cuando hemos platicado con ellos para decirles que tienen derecho a que el ISSSTE les devuelva esas cantidades, como son personas de edad avanzada en la mayoría de los casos, tienen miedo de demandar al ISSSTE. Nosotros siempre les decimos, son tus derechos, tanto laboraste tú 30 años para obtener una pensión por jubilación, como tu esposo o tu esposa, igual tiempo de años. Entonces, no olviden que son derechos irrenunciables, ¿sí? Que el ISSSTE tiene la obligación de devolverle esas cantidades porque los descuentos son completamente inconstitucionales, ¿sí? Entonces, no tengan miedo, cuando tenemos que demandar, tenemos que demandar. En ningún caso el ISSSTE los puede amenazar y decirles, te voy a suspender el pago de tu pensión porque me demandaste. En ningún caso. Por lo menos en estos 15 años que tenemos de experiencia, no nos hemos encontrado con un caso parecido, ¿sí? Yo les quiero comentar, vamos a ver, creo que por aquí hay una pregunta. Dice,
pensión. Señor Johnny Ibáñez, de la Armada, por violencia. Se continúa, licenciada. A ver, por aquí está. No veo. Ok. Dice Johnny Ibáñez. Y tengo 60 años de edad. ¿Me podría pensionar? A ver, vamos a ver cuántos me dijo que tenía anteriormente. Ok. Actualmente, el señor Johnny Ibáñez dice que tiene 17 años de servicio en el magisterio y ya tiene 60 años de edad. Claro que sí se puede pensionar. Se debió de haber pensionado desde que tenía 55 años de edad. Trabajó 14 en la Armada y 17 en el IEP. Tiene 60. Sí, entonces nada más aclarándole al señor Johnny Ibáñez, sí se puede pensionar por edad y tiempo de servicios. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta por acá. San Luis Franco, al final. A ver, hay una última pregunta, me parece. Luis Franco dice, oiga, otra pregunta. ¿Y si tengo un familiar que su hijo tiene discapacidad, qué podemos hacer? Ya es mayor de edad mi sobrino que tiene la discapacidad y no queremos dejarlo sin un sustento. Vamos a hablar del caso de una persona que, pues que está pensionada y que tiene un hijo discapacitado. Tiene todo el derecho de obtener la pensión por orfandad y en este caso va a ser de por vida. El único requisito es que tramite su formato RT09, que es el de incapacidad total o permanente, dependiendo del caso que sea, y esto se tiene que tramitar directamente en el Departamento de Riesgos de Trabajo en las delegaciones estatales. ¿Por qué ahí? Porque es el único documento que el ISSSTE le va a dar pues la legalidad, porque le van a hacer estudios a la persona para determinar si está realmente incapacitado o no. Entonces yo les sugiero que independientemente de que a lo mejor tienen una incapacidad de algún médico particular o de algún juzgado, ¿sí?, que el documento primordial y esencial va a ser el que emita Medicina del Trabajo del instituto. Entonces ahí hay que tener ese cuidado, por favor. La última pregunta. Y dice, ¿qué puedo hacer si declaran mi riesgo de trabajo improcedente por presentarlo fuera de tiempo? Fíjate que en esa situación del riesgo de trabajo, la ley del ISSSTE daba un plazo, ¿sí? Desafortunadamente el plazo era tanto para la dependencia como para el trabajador, y si no se cumplían con esos plazos, pues prácticamente no procedía el riesgo de trabajo. Actualmente hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que señala que no es imputable al trabajador que el riesgo de trabajo no se declare a tiempo. Me parece un caso muy interesante. Yo le pediría a la persona que nos está haciendo esta pregunta que nos contacte vía telefónica. En nuestra página aparecen los nombres y los teléfonos de las personas dependiendo del estado en el que se encuentre. Creo que sí estamos en posibilidades de obtener un resultado favorable para esta persona. Les ratifico que nosotros tenemos asesores o consultores con amplia experiencia en esta materia en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo. Todos nuestros asesores están capacitados y estamos prestos a apoyarlos en el momento en que ustedes lo necesiten. Les pediría que si les gustó este pequeño video o esta pequeña plática, la compartan, se suscriban a nuestro canal y bueno, los invitamos a seguirnos. Próximamente estaremos presentando otros videos informativos con la finalidad de que estemos en comunicación. Saludos y que tengan buenas tardes.